Nova Forma presenta el 11º encuentro de la Conferencia Teológica sobre Exégesis Apocalíptica, dictada por el Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro proceso reflexivo muy significativo con nuestro hermano Ariel Noble en relación a el elemento del tema del Apocalipsis. El tema del Apocalipsis es un tema fascinante y a la misma vez enriquecedor para un proceso transformativo en nuestro camino de fe, particularmente en el camino cristiano. Así que nada, volvemos nuevamente a retomar el tema para atender a su simbolismo, atender a su profundidad. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, nos alegramos muchísimo de poder ocupar este espacio una vez al mes para compartir y reflexionar sobre el libro de Apocalipsis. Y la verdad es que en mi propia experiencia, en la medida en que uno se va adentrando al libro, uno se da cuenta lo pertinente que es este libro, lo importante que es este libro para los creyentes, los cristianos, para la iglesia, y al mismo tiempo lo abierto que es este libro, que nos invita a todos a acercarnos a él sin miedo. Sabemos que por razones digamos religiosamente culturales, y también por el hecho de que la industria cinematográfica y televisiva y todo esto le ha impuesto al libro de Apocalipsis unos elementos prácticamente misteriosos que solamente pueden ser accesibles por unos pocos, pues la gente le tiene miedo. Pero la realidad es que no hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis, porque es palabra de Dios, igual que los otros 65 libros del canon. De manera que la invitación a acercarnos a la palabra de Dios, en este caso al libro de Apocalipsis, está bien abierta. El Señor Jesucristo dijo que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la Biblia eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Y el apóstol San Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien atender, que es la Sagrada Escritura, incluyendo Apocalipsis. Y el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Apocalipsis es parte de la Escritura. De hecho, cierra el canon, de manera que debe ser, uno no deja de leer un libro hasta que lee el último capítulo, ¿no es cierto? Así que si nos interesa leer la Biblia y estamos leyendo la Biblia, pues mira, hay que ir al último capítulo y al epílogo del libro, que se encuentra en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Llegaremos ahí en su momento, ¿no es cierto? Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y luego entramos de lleno a la exposición de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te damos gracias por esta ocasión, pidiéndote que por tu Espíritu Santo nos des la capacidad de transmitir estos conocimientos en la sencillez que tú siempre has querido que lo hagamos, para que sea entendible, pero al mismo tiempo en el poder de tu Espíritu, para que llegue a nuestros corazones. Al mismo tiempo pedimos que también tú habilites los corazones y la mente de los que van a escuchar ahora o en diferido más adelante, o estén escuchando en vivo a través de Facebook
para que también puedan recibir este conocimiento, esta palabra tuya, Señor, que llegue a su corazón y desde ahí dé fruto, un fruto abundante y permanente que te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El mes pasado estuvimos tocando el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y lo terminamos un poco accidentado. Yo quisiera comenzar con esa parte final del capítulo 11 de Apocalipsis sin detenernos mucho, para entrar de lleno al capítulo 12, que es un capítulo extraordinario, muy importante en el estudio del libro de Apocalipsis. Los versos del 11 al 14 del capítulo 11 dicen así: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ante el espanto de los moradores de la tierra, los testigos, que ya dijimos que son un tipo o símbolo de la iglesia, resucitan y es llevada al cielo la iglesia al encuentro con Jesús. Esto ocurre en la segunda venida de Cristo, o sea que ese evento que Juan está describiendo ahí de forma anticipada, porque no se ocurre ahí en ese momento, ya vamos a ver que en el capítulo 19 donde realmente vemos la segunda venida de Cristo finalmente, pero Juan, recuerden que él va exponiendo eventos futuros, luego recapitula, luego entra de nuevo y entra en otro ciclo de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y cada uno de esos sellos se retoma los eventos apocalípticos presentes para aquella iglesia, los que se van dando a través de la historia para toda la iglesia, y eventualmente eventos escatológicos que ocurrirán en un momento dado en la venida del Señor Jesucristo. Así que entonces, eso que aparece ahí, el terremoto, la muerte de unas cuantas personas, etcétera, etcétera, es parte de lo que Juan en este momento ve, que describe en cierta medida algunos aspectos de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Juan sigue dando ánimo a la iglesia que está siendo y será objeto de tribulación y martirio. La segunda venida estará acompañada de juicio y los pecadores tendrán que reconocer que viene de Dios, pero ni aún así se arrepienten. Hemos visto ya en capítulos anteriores y veremos en el capítulo 16 que ante los juicios de Dios, que siempre tienen un propósito de llamar la atención para que la gente responda a Dios, lo que hacen es que se endurecen más, maldicen a Dios, levantan el dedo acusador contra Dios y siguen en las mismas prácticas pecaminosas e inmorales. Veamos varios pasajes que mencionan la segunda venida de Cristo. Yo quiero por lo menos tocar 2 textos, o al menos uno, que tiene que ver precisamente con esto que habló aquí Juan. Una de las cosas que esperan los creyentes es que al final de la segunda venida del Señor haya una resurrección, es decir, que los que han muerto en Cristo sean resucitados, pero también que haya una transformación de los creyentes. Juan, cuando habla aquí de que a cabo de 3 días esos testigos se levantaron, eso es lo que está describiendo o está insinuando el evento de la resurrección de los muertos. No es reencarnación, no es evolución espiritual, no es
integración al éter o al universo. ¿No? Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña una cosa que se llama resurrección, que no es otra cosa que un cuerpo muerto, posiblemente ya hecho polvo, Dios de forma milagrosa lo levanta en un cuerpo perfecto con su alma para encontrarse con el Señor de las nubes del cielo. Eso es resurrección. ¿Okay? Así que vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 18. Este pasaje es un pasaje bastante conocido de la iglesia, en donde el Señor Jesucristo, más bien Pablo, habla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 18. Solamente lo leo de referencia porque es importante que sepamos que el Apocalipsis está entrelazado con el resto de la Escritura. Recordando que la Escritura es toda una metanarrativa de Génesis y Apocalipsis, y la doctrina cristiana se va desenvolviendo y desarrollando y se va integrando en todos los libros. De manera que cuando hablamos en Apocalipsis de los eventos de la segunda venida de Cristo, no ocurren de forma aislada a la doctrina cristiana ya previamente establecida por los apóstoles. O sea que cuando se habla de que viene un rey poderoso, glorioso corcel, con unas vestiduras reales y todo este tipo de cosas, simbología, lo vamos a ver, que identifica al Señor Jesucristo y que viene con poder y gran gloria. Y cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, usted va a ver algunos pasajes que hablan de que Jesucristo viene con poder y gran gloria, que va a haber una resurrección, que va a haber una transformación de creyentes vivos. Entonces, eso amplía el cuadro de la doctrina, ¿okay?, de la segunda venida de Cristo y los eventos que se van a dar en ese momento. Dice 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esos que resucitan, o esos que son transformados, conforman la totalidad de la iglesia del Señor Jesucristo de todos los días. Así que eso es lo que Juan está presentando en este momento, y eso se conoce en la iglesia como la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza bienaventurada? Hay gente que dice, ir para el cielo. Está bien, pero dame más detalles. ¿Cuál es tu esperanza bienaventurada? No ir al infierno. Está bien, pero ¿cuál es la esperanza bienaventurada? Está claramente delineada en la Escritura, en Tito 2:13, que es la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el mismo Juan, cuando escribe su primera carta, capítulo 3 y verso 2, dice que nuestra esperanza es ver a Jesús cara a cara. ¿Verdad? Dice, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara como Él es. Así que el creyente, la esperanza nuestra es ver al Señor, recibirle, estar con Él para siempre, con sus beneficios adicionales, que es ir al infierno, ¿verdad? Tener una eternidad gloriosa y gozosa, etcétera, etcétera. Pero realmente la Biblia lo que nos enseña es a enfocarnos en la persona gloriosa del Señor Jesucristo.
Ahora, es bien importante esto. Yo quiero hacer aquí un énfasis. Que solamente esos que van a resucitar en ese momento de la segunda venida de Cristo son creyentes, cristianos, los que van a ser transformados en cuerpos gloriosos, nuevos, perfectos, son cristianos. Y cuando hablamos de la palabra cristiano, yo estoy hablando en términos absolutos, o sea, que es un cristiano, uno que le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, uno que se ha arrepentido de sus pecados y uno que le sirve. Eso es un cristiano. No admite otra definición. No estamos hablando de gente moral, de gente buena gente, de personas intelectuales, de gente limpia, de gente... No. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es un cristiano en la Biblia? Lo que les acabo de decir. De manera que cada uno de nosotros tiene que hacer introspección. A ver si encajamos con esa definición. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y cuando Él venga, dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, que le dirán algunos, pero si en tu nombre hicimos esto, si hicimos esto otro. Y el Señor Jesucristo dijo: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Lo que significa es que ser cristiano no es ser activista religioso. Ser cristiano no es asistir a la iglesia. Ser cristiano es tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Y esa iglesia que va a estar siendo perseguida, que va a estar dando testimonio, que muchos de ellos van a ser mártires y todo, está compuesta de gente que le ha entregado su corazón al Señor, se han arrepentido, le han servido y le son fieles hasta el fin. La iglesia, todavía bajo el simbolismo de los dos testigos, oye ahora una voz: sube acá. La iglesia sube al cielo en una nube de gloria. Esto no es un arrebatamiento secreto, como algunas veces hay unas interpretaciones, desde mi punto de vista, incorrectas del Apocalipsis, en donde se plantea que hay un arrebatamiento secreto de la iglesia y que nadie se va a dar cuenta y todo este tipo de cosas, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Así que entonces con esta escena concluye el segundo año. Hay 3 ayes. Cuando suena la séptima trompeta, empieza entonces el tercer ay, que abre el ciclo de las copas, que son los juicios finales escatológicos, que habrán tenido su componente histórico, pero finalmente habrá unos derramamientos muy especiales, particulares de la ira de Dios sobre este mundo. Entonces el séptimo ángel toca la trompeta. Rapidito vamos a leer los pasajes en Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19, que dice así. Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, del que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Ese verso está muy clarito. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se oía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
El séptimo ángel toca la trompeta. De nuevo, el juicio final no es descrito, sino presentado. Es cierto que Dios reina siempre. Sin embargo, ese poder y esa autoridad que ejerce respecto al universo no se manifiestan siempre. O sea que algunas veces como que dice, espérate, ¿tendrá Dios control? Dios siempre ha tenido control. A veces parece que Satanás es el gobernante supremo, pero una vez llegado el día del juicio, el esplendor real de la soberanía de Dios será revelado en su totalidad. Porque en aquel tiempo toda oposición será suprimida. Y este cántico de los ángeles responde a la multitud entera redimida, representada por los 24 ancianos. Los ancianos le dan a Dios homenaje de una manera muy humilde al postrarse sobre sus rostros diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la vida. Entonces la iglesia se regocija porque el Señor ha llegado al cenit de su poder y autoridad, manifestados ahora públicamente. Y para poder entender el último párrafo de ese capítulo, es menester recordar que se habla todavía de una visión, está presentando Juan una visión. No ve el apóstol el cielo mismo, sino una imagen simbólica. Pero para los malos, aquella misma arca es el trono de Dios, es un símbolo de ira. Además, se revelará completamente ahora esta ira. Es por eso que aparecen relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y grande granizo. O sea, Juan ve lo que ocurrirá próximamente cuando se toque la séptima trompeta y se derramen las copas de la ira sobre la tierra. O sea que Juan anticipa lo que va a ocurrir. Eventualmente la iglesia será tomada e introducida en el reino eterno del Padre Celestial y del Cordero de Dios. Así que el capítulo 11 concluye con la victoria de la iglesia, o sea, de forma anticipada, ¿no? Juan está viendo prospectivamente lo que va a ocurrir. La iglesia se levantada y Dios derrama, que están descritos como temblor, muerte, los impíos y los enemigos de Dios, las naciones poderosas en su manifestación, como la bestia y la ramera y todo esto, van a temblar ante la presencia de Dios y ante el derramamiento del juicio final. Así que con eso concluimos el capítulo 11. Pero yo quiero hacer un comentario final antes de empezar el capítulo 2. Es importante destacar nuevamente el contexto de todas estas visiones para mantenernos identificados con las iglesias de Asia, a quienes este libro fue escrito de primera mano. O sea, no nos olvidemos, este no es un libro para el futuro. Este libro se escribió a cierta iglesia, a la iglesia histórica del presente. No podemos olvidar eso. Para hacer una correcta interpretación de Apocalipsis tenemos que tomar en consideración el contexto. Yo no soy un libro que escribió Juan, se lo llevó a la iglesia y no tenía que ver nada con la iglesia. Eso era absurdo. Así que escribió Juan tenía que ver con esa iglesia. Tiene que ver con toda la iglesia, por supuesto, pero primordialmente tenía que ver con situaciones de esa iglesia histórica. El Señor les afirma su ministerio, le afirma el ministerio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Que la gente de Dios aquí en la tierra. ¿Y para qué está la iglesia? Para predicar el evangelio, cumplir con la gran comisión y hacer discípulos hasta que Cristo venga. Esa es la función básica y fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo. Les recuerda
que van a sufrir tribulación a causa de su nombre, que sufrirán algún fracaso aparente, pero al final disfrutarán de la victoria ganada por ellos, para ellos, por el Cordero de Dios Jesucristo. Siempre este elemento está presente en Apocalipsis. Aunque la iglesia va a sufrir, aunque los creyentes están sufriendo, al final van a disfrutar de una gran victoria. La bestia, que representa los poderes del mundo impío, les hará guerra, pero no los podrá vencer. Hay un pasaje que la tradición cristiana en Puerto Rico, evangélica, va convertido en un coro que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores y Rey de reyes. Ese es un texto que está en Apocalipsis, y la tradición evangélica en Puerto Rico le puso música a esos versos y lo cantamos con mucho gozo y alegría en nuestros cultos, ¿verdad? Así que hay victoria en el Señor Jesucristo. Este cuadro se repite, o sea, el cuadro de la misión de la iglesia, de la persecución de la iglesia, la tribulación de la iglesia, se repite a través de toda la era cristiana. La iglesia como agente de Dios y a Satanás tratando de impedir su ministerio. La iglesia en cada etapa de su historia ha tenido y tendrá su apocalipsis. Solo faltan los juicios escatológicos que han tenido su cumplimiento histórico, a saber, la segunda venida de Cristo. Debo decir, solo faltan los juicios escatológicos que han tenido su cumplimiento histórico, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino consumado por toda la eternidad. Y quiero, ¿verdad?, hacer énfasis en esto para mantenernos conectados con nuestros hermanos de la iglesia primitiva. O sea, ellos pasaron por tribulación, ellos fueron perseguidos, fueron encarcelados, no negaron su fe, predicaron a Cristo hasta la muerte, se mantuvieron firmes, aspiraron a ver al Señor Jesucristo viniendo en las nubes del cielo, fueron objeto de persecución por la bestia, fueron oprimidos por los poderes hegemónicos del momento, que era Roma. Eso pasa, ellos pasaron por eso. Y la iglesia, de una u otra manera, a través de la historia, ha pasado por este tipo de situación, incluyendo la iglesia contemporánea. Todavía hay unas cosas que no se han cumplido, las vamos a estar mirando. Pero lo importante en esto es no pensar que Apocalipsis viene de aquí unos años. No. Apocalipsis ya está desde que Cristo ascendió a los cielos. Porque el Señor Jesucristo habló de los postreros tiempos, y Pablo habló de los postreros tiempos. Y Pablo dijo: en estos postreros tiempos, ya los tiempos finales empezaron a partir del primer siglo de la era cristiana. Y nosotros estamos viviendo los postreros tiempos, estamos quizás en el final de los postreros tiempos. Pero uno no puede decir que todavía no hemos llegado a los postreros tiempos, porque la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que ya a nosotros le llegó a esa iglesia, la iglesia del siglo I, en el año 50 ya. Pablo dijo a los corintios: nos ha tocado vivir lo postrero de los siglos. Y a Timoteo dijo: estamos en los postreros tiempos. Así que nadie piense que Apocalipsis todavía no ha llegado. No. Apocalipsis está vigente desde ese momento. Lo que pasa es que se ha ido desarrollando una serie de cosas durante toda la historia. La iglesia primitiva sufrió una serie de eventos. Muchos de los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, ellos los vieron, ellos recibieron, interactuaron con esas entidades que están simbólicamente representadas en Apocalipsis. Pero, como dijimos hace un momento, y en hermenéutica y exégesis también se enseña, toda profecía tiene un componente histórico, un componente
profecías relacionadas con el final. Y hay profecías que tienen doble cumplimiento, que también es parte de lo que se enseña en exégesis cuando se interpreta sobre todo la profecía bíblica. Así que entonces, si hay una pregunta del capítulo 11, que vamos a empezar con el 12, y ese sí que lo voy a terminar. Yo espero que en media hora, 45 minutos podamos terminar. Así que en resumen, el capítulo 11 nos habla de una iglesia representada por dos testigos que está realizando su ministerio en la tierra con poder, en el poder del Espíritu Santo, ante un mundo antagónico, y está siendo también perseguida por la bestia, que aunque la bestia todavía no la hemos tocado específicamente, eso no quiere decir que la bestia no esté en función, ya estaba en función. ¿Okay? Y Juan les afirma eso, pero al mismo tiempo le va a decir, mira, aunque aparentemente ustedes van a ser derrotados, eso no es cierto, porque cuando llegue el momento, la iglesia va a ser levantada, vamos a resucitar, vamos a encontrar al Señor en el aire, y Dios va a juzgar este mundo impío. Eso es básicamente en síntesis lo que nos está presentando Juan en el capítulo 1. Retomando un poco ese evento final, quizás pueda haber alguna pregunta citando la mente de algunos de ustedes: ¿cómo va a ser ese cuerpo de la resurrección? O sea, ¿qué es eso? Pues mire, va a ser un cuerpo perfecto. Esa es una de las enseñanzas más gloriosas del Evangelio y de la esperanza más hermosa del cristianismo. Ninguna religión, ningún concepto religioso de este mundo plantea lo que plantea el cristianismo. Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde vendrá Jesús, el cual transformará el cuerpo. Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, el cuerpo que tenemos, que Pablo le llama cuerpo de la humillación nuestra, quiere decir que es un cuerpo afectado por el pecado, un cuerpo que ha estado sometido a la enfermedad, al sufrimiento, a la corrupción, a la debilidad, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante. Y yo busqué la palabra semejante en griego y es prácticamente que sea likewise, que sea igual en sustancia al cuerpo de la gloria suya. Al cuerpo de la gloria suya. O sea, la gloria del cuerpo que tiene Jesús ahora mismo, que tiene un cuerpo físico. Jesús no está allí en un espíritu. Él, como segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene un cuerpo, es el Jesús encarnado, que cuando ascendió a los cielos, ascendió con su cuerpo glorificado. Esa gloria del cuerpo de Jesús, el cual transformará el cuerpo de la gloria suya, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder que tiene para sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Él ejercerá su poder absoluto, como el poder que Él ejerció para crear el universo, porque Él es el creador del verbo de Dios, y creará, transformará el cuerpo nuestro, no importa dónde y cómo esté, sea muerto, sea vivo, y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, un cuerpo perfecto, un cuerpo. Si leemos los evangelios ya sabemos, Jesús aparecía y desaparecía, atravesaba paredes, se movía más rápido que la luz y levitaba, vencía todas las leyes naturales que Él mismo le puso a este mundo. Ese va a ser nuestro plan. Amén. Tú dijiste ahorita, y disculpa, que la bestia representa los poderes del mundo impío. ¿Lo usaría el
apóstol Juan para ejemplizar en aquel momento el poder romano que estaba sobre él. Correcto, perfecto, sí. Lo vamos a ver, lo vamos a tocar. Para la iglesia aquella, temprana, los hermanos de la iglesia primitiva, la bestia estaba representada allí por Roma y su emperador. Cuando uno está mirando estas experiencias y las trata de entender desde los ojos naturales y desde las categorías del tiempo naturales, pues uno experimenta el tiempo de una manera, pero cuando se abre esa dimensión de la fe, lo que se llama en estos estudios que hemos seguido los tiempos escatológicos, se ha estudiado o hay elementos al interior de las escrituras que den alguna sugerencia que implique que esa apertura, esa dimensión transforma la manera de tú experimentar el sentido del tiempo, interiormente, el sentido de la interpretación de pasado, presente, futuro, porvenir. Bueno, en esta etapa nuestra no. En la etapa en que vivimos ahora, que es una etapa desde que Adán cayó de la gracia hasta ahora. Teológicamente nosotros estamos en un estado caído. ¿Okay? Y las experiencias nuestras se dan en ese estado, aunque concurrentemente hay otra dimensión que corre paralela, por así decirlo, ¿no? Es una dimensión en la que todavía nosotros no tenemos acceso. Pero cuando adherimos a la fe y comenzamos a comprender la escritura, nos damos cuenta de que eso existe, pero antes de advenir a la fe, no, ni nos va ni nos viene, porque eso solamente se revela en la escritura. Entonces aparece el concepto de la eternidad. Ese es un concepto ajeno a nuestra experiencia humana, porque el único eterno es Dios. Y el concepto de eternidad nosotros no lo entendemos bien, por más que queramos explicar. Y también con esa eternidad viene el concepto del eterno presente de Dios. Eso está ajeno a nosotros. O sea, nosotros estamos aquí y no lo podemos mirar. Tres planos. El pasado, experiencias vividas, el presente, lo que estamos viviendo, y el futuro, lo que pensamos que vamos a vivir. Pero Dios está sobre eso. Dios vive en un eterno presente desde la eternidad. Por lo tanto, si pudiéramos hacer una analogía, que Dios me perdone porque es una caricatura, o sea, no hay ninguna analogía humana que pueda describir eso, ¿no? Pero presumiblemente Dios está aquí. Este es el plano del tiempo nuestro. Y yo estoy aquí. O sea, yo paso unas experiencias que ya pasaron. Estoy aquí viviendo una y pienso vivir otras. Y yo ya no puedo ver aquello, solamente queda en mi memoria. Y no puedo ver lo que no ha ocurrido, solamente lo planifico. Pero Dios hace así y ve todo a reclance, en una misma, en un simultaneidad. ¿Ah? En un estado de simultaneidad. Simultaneidad. Sí, no. Uso la palabra. Simultáneamente. El conocimiento de Dios es, si podemos decirlo, inmediato y simultáneo a través del tiempo humano de la eternidad. O sea, en la eternidad es así. Pero eso es algo que está fuera del alcance Correcto. y que no lo estamos viviendo ahora. Eso se vivirá después. Y yo realmente, aunque no sé si cuando nosotros entremos en esa dimensión de la perfección, yo creo que no vamos a poder entrar en esa misma experiencia porque seguimos siendo criaturas. Correcto. Y Dios sigue Y Dios es siendo Dios. eterno, perfecto y todopoderoso. Exacto. O sea, llegamos a un estado de perfección, pero nunca vamos a llegar al nivel de Dios.
Porque Dios es Dios. Porque entonces Es un atributo divino. seríamos dioses o Dios no sería Dios. Exacto. Son atributos que Él tiene y serán así por toda la eternidad. Un Nosotros- grado de participación en Dios como criatura. Como criatura. Tanto criatura. Pero no vamos a adquirir atributos divinos. No, Claro, no. claro. Así que eso es mi contestación a la pregunta. Muy bien. El capítulo 12. Capítulo 12. Es parte de una sección del Apocalipsis que empieza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 14, que es el conflicto entre la iglesia y los poderes del mal. Y el capítulo 12 arranca con esta información y con disclosure, ¿verdad? Esta apertura de manera extraordinaria. El capítulo 12 establece una división fundamental en el libro de Apocalipsis. Antes de las 7 últimas plagas del capítulo 16, con las que se consume la ira de Dios, Juan hace un paréntesis para explicar la causa subyacente de la hostilidad hacia la iglesia, que está próxima a desencadenarse. Esa etapa final, aunque a través de la historia ha habido tribulación y mucha. Durante su ministerio terrenal, Jesús había advertido: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Juan 15:20. La causa de la persecución que la iglesia va a experimentar y ha experimentado a través de la historia, hay que buscarla en el antiguo conflicto entre Dios y Satanás. Aunque la batalla crucial ya se ganó cuando Cristo emergió victorioso de la muerte y del sepulcro. Todo cristiano aprende eso en sus etapas primeras del discipulado, que Jesucristo venció a Satanás definitivamente en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros, cumpliendo así el plan perfecto de Dios, que venció la muerte y venció el pecado. Eso es discipulado 101. ¿Okay? Y Él nos acredita, nos imputa su victoria también. Temporalmente, como Él mismo sufrió, nosotros tendremos que sufrir algunas cosas, pero Él resultó victorioso, lo mismo que vamos a sufrir nosotros. Por eso Él se llama las primicias. Jesús es las primicias, el primero de los que durmieron, es decir, el primero que atravesó esta experiencia de la resurrección. Aunque la batalla crucial ya se ganó, cuando Cristo emergió victorioso de la muerte y del sepulcro, el adversario continúa su lucha. Por eso Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo también dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra quiénes. Contra huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades que habitan en las regiones celestes. Y se nos manda o exhorta a que nos vistamos de la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? El día de la tentación, de la turbación, de la angustia, de la tribulación, de la persecución. Ese es el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Pasaje específico donde El pasaje se encuentra en Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante. Y el anterior, que yo hablé del cuerpo perfecto de más, Filipenses 3:20. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Es la visión beatífica, lo que se conoce en teología como la visión beatífica, la visión
última que vamos a tener. Todo el mundo quiere ver a Dios y lo han pintado de mil maneras, lo que son caricaturas, de invención del hombre. Pero el rostro del Señor Jesucristo nadie lo ha podido reproducir. Lo vemos a ver. Esa es parte de la esperanza. ¡Alabado sea Dios! Ok. Entonces, habiendo sido arrojado del cielo y sabiendo que dispone de poco tiempo, Satanás se vuelve furioso contra los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por medio de esta exposición de la causa esencial de la persecución, Juan pretende estimular a los creyentes para que perseveren durante la tribulación. La lucha a muerte contra su derrotado enemigo traerá consigo una intensa tribulación. Sin embargo, una cosa es segura: Dios vendrá en juicio para destruir a sus enemigos y recompensar a los suyos. Esto parece como si dijéramos, pero ¿qué mucho se repite eso? Bueno, es que es una realidad. O sea, cuando en la escritura hay una clave hermenéutica. Cuando usted lea un pasaje escritural o un libro de la escritura y usted note que se repiten algunos conceptos, algunas frases, algunas palabras, es porque eso es importante y porque Dios mismo ha querido darle énfasis a eso que está ahí. Y yo creo que algunas iglesias hoy en día van a sufrir una gran decepción y un gran desengaño. Me refiero a las iglesias que proclaman, plantean o predican el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio bíblico. El Señor Jesucristo nunca enseñó que cuando nosotros nos convirtamos a Jesucristo todo nos iba a ir bien, que íbamos a tener cuentas de banco abundantes, que íbamos a tener salud perfecta, que no nos iba a ir mal, que vamos a tener carros nuevos, que vamos a tener casas grandes. Mentira del diablo. Ese no es el evangelio. Eso es una herejía que se han inventado los hombres de este mundo, que han tomado la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Pablo lo dijo a Timoteo, dijo: no tomes la piedad, es decir, la religión, como fuente de ganancia deshonesta, ni procures hacerte rico, porque muchos haciendo esto han caído en tentación y en lazo. Y parece que se cumple lo que dijo alguien por ahí en una frase muy salomónica. Dijo: la historia nos enseña que el hombre no ha aprendido de la historia. La historia nos enseña que el hombre no ha aprendido de la historia. Sigue repitiendo los mismos errores. Y estos hombrecitos billonarios que plantean este evangelio van a sufrir una gran decepción. Tienen jet privado, tienen mansiones millonarias, tienen sirvientes, tienen gasacolas, restaurantes, cocineros, son celebridades realmente, se han convertido en celebridades. Cuando la cosa comienza a apretar, van a ser parte de esos que se van a dejar marcar por la bestia, porque no podrán acostumbrarse a menos de lo que han tenido hasta este momento. Y la bestia te va a decir, y ya lo está haciendo: bueno, si tú eres cristiano y quieres seguir a Cristo, no vas a poder comprar, ni vender, ni tener lujo, ni acceder a cosas que a ti te gustan. Y ellos van a decir: pues está bien, pero es que va a ser tan sutil. Como están en la carne y no están en el espíritu, van a caer en la trampa así. ¿Ok? Y va a ser una iglesia apóstata. La apostasía no es otra cosa que el apartarse de la verdadera fe y negar a Jesucristo. Y esas iglesias apostatadoras
porque están predicando un evangelio distinto al que predicó Jesús. ¿Qué predicó Jesús, Paco? ¿Qué dijo él cuando dijo el que quiera seguir en pos de mí? ¿Qué dijo? Tome su cruz, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que coja todos los bienes, los venda, los reparta y los siga. Exactamente. ¿Ah? Cuando lo envió a predicar, en su primera, digamos, en su primera comisión de práctica, en el capítulo 10 de Mateo, le dijo, los voy a enviar a predicar, pero recuerden que van como ovejas en medio de lobos. Y si usted lee el sermón profético, el capítulo 24 de Mateo, Jesús le dice, mira, los van a matar, los van a perseguir, pero no se apuren porque ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. No le teman a los que no están en el puerto, pero el alma no la pueden matar. ¿Y qué lectura hacen en una visión teológica de la prosperidad esas iglesias, por ejemplo, de la expulsión de los mercaderes del templo por parte de Jesús? No la hacen. Okay. Ellos leen y enseñan lo que les conviene. Cherry picking. Sí, ellos hacen así. Sí. Que es una descripción precisamente de lo que es una secta de error. Las sectas de error son selectivas en los textos que cogen para enseñar e implantar su falsa doctrina. Y entonces ellos hablan, no, Abraham era rico, Salomón, mira para allá, qué rico era. Entonces usan esas. Por eso es que son engañosamente verdaderas, aún siendo de un espíritu falso, que es doblemente peligroso porque es una porción de lo verdadero descontextualizada. Claro, y el mismo San Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, le dijo a la iglesia, estas cosas son difíciles de entender, ¿ah? Y algunos las tuercen para su propia perdición. Una pregunta, si se puede brevemente comentar, no sé si se recuerdas el trabajo aquel de Max Weber de El espíritu protestante y el surgimiento del capitalismo, que lo estudia como fenómeno. Pero no he tenido acceso a eso, pero es de alguna manera ver en qué medida, cuál es el origen histórico de las racionalizaciones teológicas que en esos periodos que coinciden con el surgimiento del capitalismo, que se da más florecientemente en países protestantes, cuáles eran las versiones donde se empezaba a leer que obtener riqueza era un signo de la bendición divina. Sí. Eso ya existía en el pensamiento judío. Ok. O sea, con digamos, el planteamiento de que si el rico no se salvaba, ¿quién se salvará? Esa fue una pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Cuando el Señor llama al joven rico y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos dicen, entonces Señor, ¿quién se va a salvar? Porque la lectura entre paréntesis, si es que él tiene la bendición de Jehová porque es rico. Y entonces Señor, el malentendido sobreentendido teológico. Y entonces Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que me quiso decir es, se van a salvar los que Dios quiera salvar, no los que tengan riquezas. Y así hay otros textos, ¿verdad?, en donde para los judíos de aquella época, debido a la enseñanza rabínica del periodo intertestamentario, que cogieron todas esas pasajes del Antiguo Testamento y los reinterpretan y los enseñan, y le enseñan eso en la sinagoga, y le enseñan eso en sus contextos religiosos, en sus salones de pedagogía. Si yo estoy enfermo y nací ciego, es porque mis padres pecaron. Y tenemos el caso del ciego aquel de nacimiento. Sí. ¿Y qué le preguntan los discípulos? ¿Quiénes pecaron? ¿Quién pecó? Este o sus ¿Estos padres. sus padres para que naciera ciego?
¿Y qué le contestó Jesús? Ni esta ni su, No, no es que pecó ni este ni ni sus padres, sino para este está la ciego gloria. para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Entiendes? Bendito sea. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo salvó. Ah, no, sí. ¿Ves? El libro de Job y los compañeros amigos de Job, lo mismo Lo por mismo, excelencia. la teología de la retribución. O sea, si soy bien, bueno, las cosas me van a ir bien. Si soy malo, las cosas me van a ir falso. Porque a los malos le va las cosas muy bien. Muchas veces las cosas presentan. Al punto de que el mismo salmista, y perdone que me haga esta desviación, pero ya que surgió la pregunta, le hace el Salmo 73, que el salmista dice, por poco resbalan mis pies, porque vi al impío que florecía, que prosperaba. Sin embargo, yo estoy aquí y soy pobre. Ese fue el planteamiento del salmista en el Salmo 73. Pero ¿qué ocurrió? Gracias a Dios que era un hombre de Dios. Dios, hasta que entré en el santuario. O sea, tuvo una experiencia espiritual. Buscó de Dios y Dios le dijo, esa gente tú los ves así ahora, pero su fin Exacto. va a ser un fin catastrófico. Entonces, el salmista dice, "Ay, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Amén. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra". Esa fue la conclusión del salmista en el Salmo 73. Quiere decir que esta gente, que todavía, porque esta gente de la teología de la prosperidad, lo que están haciendo es un refrito de la teología de la retribución. Y dañando lo más hermoso de la causa del cristianismo y retrasando lo mejor del cristianismo por 200 años mínimo en los países donde eso ha florecido. Sí. Es una Tragedia. y es una exacerbación de cosas que no son malas. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada no es mala. El tener libertades no es malo. El recibir un salario justo por un trabajo honesto no es malo. El dinero no es malo. Pero hacer de eso el fin de la vida sí es malo. Claro que sí. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han tomado esos preceptos que no son malos, porque Dios nos manda a trabajar, nos manda a tener una familia, nos manda a cuidar a la familia, nos manda inclusive a hacer herencia para nuestros hijos. Porque la Biblia dice que los padres son los que le dan la herencia a sus hijos, no son los hijos los que le dan la herencia al padre, sino el padre a sus hijos. Eso conlleva una cierta sana administración del dinero. Eso no es malo, pero esta gente y los capitalistas que son los capitalistas crudos, ¿verdad? Pues entonces han tomado esa plataforma y la han convertido en un púlpito en donde lo que se predica es amor al dinero, punto. El Dios Mamón. Y Jesús dijo, serviréis a uno o aborrecerás al otro, pero no puedes servir a dos señores. O amarás al Señor y aborrecer la riqueza, o amarás la riqueza y aborrecer al Señor. Pero a los dos no se puede servir. Paco. Sí que ahorita tú mencionaste que lo que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios es posible, y te referiste a que se van a salvar lo que Dios quiera salvar. Y en ese grupo va a haber ricos, Sí. porque son ricos que se han arrepentido y se han convertido, Claro. y no han hecho del dinero su Dios, sino que lo han usado para bendición del reino. El Señor dice que, Juan, que no es imposible que un rico entre. Él no dijo es imposible que un rico entre. Le dijo es difícil. Porque la realidad es, tú sabes, que el Pero que como ama el decía, dinero, Está y bueno como ese decía punto. mi querido don Arturo, que siempre lo recuerdo con amor, que los 2000 años que han transcurrido entre el momento en que el Señor dijo que primero pasaría un camello por el ojo de una aguja
que un rico entrara al reino de los cielos, a quien único le ha importado ha sido a los camellos en 2000 años ese planteamiento. Y un ejemplo de riqueza, pero no como fin último, el mismo José de Arimatea era un seguidor fiel de Jesús, pero hasta incluso supo disponer de su bien. Saqueo, el mexicano, ¿verdad? Sí. Que se convirtió y el Señor lo rectificó y dijo, mira, este es un creyente, hijo de Abraham. Y él dio testimonio de que así fue, porque dijo, lo que tengo lo voy a repartir a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que dio testimonio de que el Señor le cambió el corazón, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Dios vendrá en juicio para destruir a sus enemigos y recompensar a los suyos. Yo aquí digo que yo recomiendo, y si tienen algo para anotar, anótenlo, que busquen el sitio La Voz de los Mártires, que ya yo lo dije en algún momento, pero hay otro sitio que se llama LifeSiteNews.com. LifeSiteNews. Life de vida, site de sitio, news. Recorrido.com. Esos son dos sitios que... ¿Cómo se llama el primero? La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires. Son sitios que te dan información de lo que está ocurriendo en la iglesia perseguida, que los medios noticiosos oficialistas, amarillistas, no te lo traen. O sea, en ningún medio de noticias típico. Perdóname, en YouTube salió una noticia los otros días de que como está este gobernante, como dice el nombre, están persiguiendo también a los católicos, están destruyendo las iglesias y le dieron 3 opciones: o te conviertes al islamismo, o te vas de aquí, o te vamos a matar. Esa fue la opción. El catolicismo está bien, o sea, estamos hablando Están del quemando cristianismo, todo, el cristianismo están general, quemando todo. catolicismo, protestante, todo lo que sea sombrilla, bajo la sombrilla del cristianismo, que sea gente fiel, que quiera honrar al Señor y no quiera dar su brazo a torcer, van a tener problemas serios. Estos dos sitios que dije, hay otros. Te traen noticias de lo que está pasando en el mundo religioso, cristiano, evangélico, católico, y te pone, ¿verdad?, en perspectiva de esto que está pasando. Lamentablemente muchas iglesias evangélicas, quizás católicas también, al no estar en contacto con información relevante sobre las cosas que están aconteciendo relacionadas con el fin, piensa que estamos business as usual. No estamos business as usual. Yo lo voy a tocar yo mismo. Están pasando cosas que el cristiano tiene que estar pendiente, tiene que tener ojos espirituales, oídos espirituales y críticos para conocer los tiempos y ser sobrios y velar y estar firmes. Y enderezarse. ¿Por qué? O nos enderezamos o nos enderezamos. ¿Ok? Entonces, el capítulo 12 comienza dando estos 2 versos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aunque la mujer da a luz al Mesías, no ha de interpretarse como una alusión a María, la madre de Jesús, sino a la comunidad mesiánica, el Israel ideal. El Mesías surgirá del Israel fiel. No debería ser causa de extrañeza. Dentro del mismo capítulo, la mujer acabe siendo también un símbolo de la iglesia. En la visión de Juan, la mujer que va a dar a luz es el verdadero Israel, en la agonía de su expectativa pre-mesiánica.
Así que esa mujer que vemos ahí es el pueblo de Dios ideal, de donde surge el Mesías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento leemos mucho, particularmente Jeremías y Ezequiel, y también Oseas. El Señor describe a Israel como una mujer con la que él se casó. Así que el cuadro, la imagen de Israel como una mujer no es nuevo, no es ajeno, Juan lo conoce. Entonces, ¿de dónde sale Jesús? El producto es hijo de Israel, el pueblo de Israel. Por eso es que la simbología apocalíptica, esa mujer no es otra que la iglesia verdadera de todos los tiempos, en este caso la expresión de la iglesia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y la misma noción de iglesia tiene una noción femenina, Ajá. es una noción mujer, ¿no? La iglesia. Y entonces el hecho de que tenga esas coronas y toda esta descripción es que es gloriosa, ¿verdad? Exaltada, victoriosa, tiene dominio. Y así la vamos a ver al final. La novia del Cordero, vestida de gala, bien bonita. Y el mismo Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 5, dice que el Señor Jesucristo cuida y protege a la iglesia y la conserva hermosa para ellos. ¿Okay? Entonces, el verso 3 y 4 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Salud. Ese diablo es malo, siempre ha querido, ¿verdad? Desviar los planes de Dios. Bueno, el dragón de la visión, ese dragón, se reconoce de inmediato como el archienemigo de Dios y de su pueblo. Se trata de la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. El color rojo significa muerte, carácter asesino de Satanás. Las 7 cabezas aluden al carácter universal de su poder. El dragón en espera de devorar al niño. Explica el violento antagonismo con el que el hijo de la comunidad mesiánica, es decir, Jesús, tuvo de enfrentarse durante sus años de vida en la tierra. ¿Recuerdan lo que quiso hacer Herodes? Sí. Cuando Jesús nació, lo quiso asesinar. ¿Recuerdan las tentaciones de Jesús en el monte de la tentación, en el desierto? Eso era Satanás tirándole hasta con los tenis. Y luego la traición de Judas, la negación de Pedro. Todos esos eventos eran instigados por Satanás para evitar que Jesús lograra su objetivo en la tierra. Ese Satanás, frente a la mujer dando a luz para devorar al hijo. La proporción de las estrellas que arroja una tercera parte, que dice que aflojó con su cola cuando fue lanzado del cielo, una tercera parte de esas estrellas, es una mera indicación de su gran número. O sea que muchos ángeles cayeron. Juan no pretende aquí explicar la doctrina de los ángeles caídos, sino narrar el gran acontecimiento que desarrolla en el cielo, la noticia cósmica. Aunque algunos comentaristas, yo creo que sí, ahí podemos ver en algo esto, aluden a este texto para explicar el surgimiento de los demonios y los ángeles caídos. ¿De dónde salen los ángeles caídos? ¿De dónde salen los demonios? Bueno, eran ángeles como Satanás, que era Lucifer, y fue arrojado, y con él fueron arrojados los ángeles que estaban destinados para ese propósito, y esos son los demonios. De manera que ahí podemos ver algo de eso. El dragón está ante la mujer esperando que ésta dé a luz para devorar a su hijo tan pronto como nazca. Y ello explica el violento antagonismo con el que el hijo de la comunidad mesiánica tuvo de enfrentarse durante sus años de vida en la tierra.
Tal oposición comenzó con la determinación del rey Herodes de asesinar al recién nacido Mesías y siguió a lo largo de los peligros y tentaciones de su vida terrenal y culminó con su crucifixión. Versos 5 y 6. Vamos a tratar de avanzar un poquito aquí. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, déjame un momento. Ok. Yo quería dar ese dato. Me excusa la concurrencia, los presentes y los ausentes. Hay una nota, cuando hablamos de que la mujer representa el pueblo de Dios ideal, la iglesia, quiero hacer, porque aquí tenemos a Evelio y a Ana, ¿verdad?, que son católicos. En la Biblia Jerusalén, es una Biblia de edición católica, Sí. yo busqué la nota del editor sobre, yo quería averiguar qué piensan los católicos sobre la mujer, sabiendo que los católicos pues, tienen, ¿verdad?, a María como un ser especial, pues lo es. Y entonces la nota que aparece en la Biblia de Estudio de Jerusalén, la edición de 1998, de la página 1832, dice: la mujer representa al pueblo santo de los tiempos mesiánicos. Por tanto, para la iglesia, ese es el comentario de la Biblia de Jerusalén. Lo que se trae, Sí. para La dimensión... que no pensemos que es una secada. No, la dimensión la encuentro muy propicia, la que estás describiendo, y muy adecuada, sumamente adecuada teológicamente, porque hasta incluso Ariel visualizo, por ejemplo, unos símbolos de carácter femenino como receptividad. Por ejemplo, cuando ya en el pueblo de Israel se habla de la Shekinah, esa noción de la Shekinah como sabiduría divina. Esa sabiduría divina se va expresando de diferentes formas y maneras. Se expresa también a través de la belleza femenina, a través de la mujer. Por lo tanto, no lo circunscribo única y exclusivamente a María, aunque la incluyo, pero veo el sentido de amplitud de todas las implicaciones de riqueza simbólica, vivencial y real que tiene. Al yo decir simbólico, para mí es real, porque en el sentido aristotélico son realidades visibles que manifiestan, aspectos visibles que manifiestan realidades invisibles. Por lo tanto, veo como una especie de metonimia en términos de lo femenino, la Shekinah, la sabiduría de Dios como con ese rasgo femenino, María, la iglesia, la veo enmarcada dentro de un todo a María, no con un carácter, vamos a decir, preeminente exclusivo. Sí, sí. Bien, en los versos 5 y 6 dicen, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La narrativa omite los detalles del ministerio de Cristo. Dice: Cristo nace y el niño fue arrebatado al cielo, ¿verdad? El periodo de los 3 años y pico lo omite. Será por entendido que la iglesia está escuchando ese pasaje, esta narrativa, está leyendo, porque le están leyendo, la iglesia está sentada y hay un lector. Ellos no le habían enseñado, el apóstol le habían enseñado, y nosotros los cristianos sabemos, conocemos el ministerio de Cristo, ¿verdad? Así que Juan lo obvia. Y se mueve directamente de su nacimiento a su ascensión. El que el niño haya sido arrebatado es un verbo fuerte que describe la resurrección
en términos de Dios arrebatando a Jesús hacia sí mismo. Y esto es un pasaje de conflicto cósmico, es decir, el intento de Satanás fue frustrado. Un aspecto interesante, y disculpa, muy sugerente, y a veces olvidado en esta modernidad o posmodernidad, es el hecho del sentido trascendente del mal que nos trasciende, porque muchas veces asumimos en una cultura moderna o posmoderna de que el mal tiene un elemento exclusivamente volitivo, inherente a nuestra exclusiva voluntad en términos de discernir lo adecuado o no adecuado. O sea, esa versión tan moderna o tan posmoderna kantiana, pero ahí hay toda una alusión real. O sea, los signos o los símbolos como realidades visibles que están manifestando como aspectos visibles, que manifiestan aspectos invisibles, que es algo trascendente y anterior a nuestro proceso volitivo. Claro. Y también la interacción de ese mal en nosotros. Correcto, correcto. Cómo nos incide. Nos estimula. Cómo nos incide. Sí. Ok, mire, este comentario, cuando uno lo expande, ustedes saben lo que es que el viernes muere Jesús, latigado, escupido, vejado, humillado, feo, desfigurado, muere en la cruz. ¿Qué era la cruz? El cadalso delicado para los criminales más indeseables de aquella época. Para los sediciosos. Para sediciosos, asesinos y todo, no ciudadanos romanos. Así muere Jesús. Sí. Y aparentemente, como Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es todopoderoso, aparentemente se alegró cuando Cristo murió así, de esa manera. Pero, ¿cuál no fue su sorpresa? Cuando de una manera insospechada e inesperada, no solamente para Satanás y sus demonios, sino para los religiosos de aquella época y para los propios discípulos que no habían acabado de entender lo que significaba que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Ah? Me viene a mente, Ariel, un refrán muy de nuestro Puerto Rico que dice: el diablo es puerco. Fuertísimo. Fuertísimo. Sí. Y de momento, ese tercer día de madrugada, el Señor Jesucristo resucita, atraviesa la piedra, no hay piedra que lo aguantara en la tumba. No hay muerte que lo pudiera aguantar en la tumba, porque Él venció la muerte y el pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y como Él no tenía pecado, no podía morir físicamente, y por eso resucita. Por eso Él dijo: nadie me quita la vida y nadie me la da. Yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Alabado sea su nombre. Y eso ocurre en un periodo de tiempo tan breve, que por eso es el comentario, que es un pasaje de conflicto cósmico. De momento, ¡bum!, esa explosión de gloria, Cristo resucitando y entonces revelándose a sus discípulos, y eso les cambió la vida. La resurrección de Jesucristo le cambió la vida a los discípulos que estaban encerrados, y le cambió la vida a toda la iglesia hasta el día de hoy. El Cristo que yo predico, como dice un coro, ha resucitado. Hay un coro que dice así: el Cristo que yo predico ha resucitado, por eso yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no has podido retener al Cristo de la gloria. Así que fue un evento. La tierra se tuvo que abrir. No hubo gusano que pudiera meterle mano al cuerpo de Cristo, porque lo que comían los gusanos era carne pecadora. La carne de Cristo nunca pecó. Por eso dice el Salmo 110 que
el santo de Dios no vería corrupción. Maravilloso, eso es maravilloso. Eso es para decir amén y estar bailando un solo pie del gozo y la alegría. Lo que se subraya es que los perversos propósitos de Satanás se vieron frustrados por el próspero desarrollo y finalización del ministerio mesiánico de Cristo, que culminó con su ascensión y su exaltación. Hay dos símbolos que aparecen aquí en el pasaje, que uno de ellos lo estaba discutiendo con Paco ahorita, que es los 1260 días que aparecen, y esos 1260 días que aparecen ahí y en otras partes del Apocalipsis, lo que significa es un periodo breve de tiempo, muchas veces asociado con un periodo breve de tiempo de persecución, de tribulación y demás. Aunque hay algunos comentaristas como Hendrickson, que también lo presenta como el periodo que comprende la edad cristiana. No tengo problema con ninguno de los dos, y podría aceptar uno y el otro, ¿verdad? Porque en la iglesia ha estado pasando por situaciones difíciles en estos 2000 años, ¿verdad? Así que en ese sentido son 1260 días, que son los que el tiempo de la persecución de la iglesia pues aplica. Y al final va a ser un periodo intenso, pero breve también, ¿verdad? O sea que tiene ambos elementos ahí incluidos. Y el desierto es un lugar de protección divina. No es que literalmente la iglesia se va al desierto ni nada de esto, estamos hablando de forma simbólica. Y en Ezequiel 34:25, el trasfondo de esa expresión de que Dios va a llevar la iglesia al desierto, pues está planteado. Ezequiel 34:25. Pues si lo quieren anotar y leer. Los versos de 7 al 9. Bueno, lo vamos a dar por leído. Levantar un poco. Juan, en este pasaje, habla de la victoria de Cristo en la cruz en términos de una guerra cósmica. La batalla de Cristo en la cruz y de los santos en su lucha contra el mal refleja la victoria original sobre Satanás aquí en Apocalipsis 12, del 7 al 9, y culminará en la victoria final en el Escatón, una victoria que es el corazón del Apocalipsis. La victoria de Cristo sobre Satanás y el mal, que es el corazón del libro de Apocalipsis, es el tema. El tema es la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre el pecado. Aunque Satanás es el Dios de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, de acuerdo a 2 Corintios 4:4 y Efesios 2:2, está vencido ya y su destino es seguro. La derrota de Satanás es en 3 aspectos: la expulsión original del cielo, en la muerte y resurrección de Cristo, y la destrucción final de Satanás y sus ángeles en el lago de fuego. No se debe entender literalmente la batalla en el cielo y el arrojar en tierra a Satanás. Es en el sentido de que ha perdido su puesto como el acusador de los hermanos. La victoria sobre Satanás tiene un efecto triple. Se manifiesta la salvación efectuada por Dios en Cristo, el pueblo de Dios triunfa por la sangre del Cordero y Satanás está lleno de ira. Teológicamente, la clave de esta batalla se da en el verso 11, que dice: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En la historia de la redención, la victoria sobre Satanás fue ganada por Cristo a través del derramamiento de su sangre en la cruz. ¿Okay? Ahora, es importante esto que dice aquí. Satanás ha perdido su puesto como el acusador de los hermanos. Si usted lee el libro de Job, vemos en los primeros capítulos que Satanás aparece compareciendo en el trono y hablando de Job. Mira,
mira, tú le das lo que sea a Job porque tú le das bendición y todo esto, pero quítale eso. Y vemos que Satanás tenía acceso y desde ahí acusaba a los escogidos. Pero ya, al Satanás ser arrojado del cielo, ¿cuándo fue arrojado? Bueno, fue arrojado cuando Dios lo arrojó, le quitó preeminencia, pero todavía él tenía acceso. Pero una vez Jesucristo es exaltado y se sienta en el trono a la diestra del Padre, ya Satanás no tiene acceso. Él fue arrojado definitivamente y por eso es que está furioso aquí abajo. Y ya Satanás no puede acusarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado, Dios nos ha salvado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya Satanás no tiene derecho ni puede efectivamente acusar a los escogidos de Dios. Eso es importante. En los versos del 10 al 12, el punto principal es que en esos versos del 7 al 10, la victoria en la guerra también es la victoria en la corte legal de Dios, que fue lo que acabo de decir. Las dos metáforas están interconectadas. Como Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás no puede ya acusar al pueblo de Dios porque él perdió su lugar en el cielo. Desde la perspectiva de Juan, la gran tribulación que está próxima a desatarse sobre la iglesia era un resultado directo de la derrota de Satanás en el conflicto celestial. La salvación, poder y reinado de Dios representan realidades presentes, aunque derrotado Satanás sigue siendo un poderoso enemigo. La causa esencial de su derrota es la sangre del Cordero derramada. La iglesia está próxima a entrar en este periodo y Juan desea estimular a los creyentes para que perseveren fielmente. La gran tribulación se ve también en el contexto histórico, cuando la iglesia ha estado sujeta a grandes tribulaciones a través de la era cristiana. Esas tribulaciones son presagios o anticipos de esta última grande tribulación. Que no piense la iglesia que la gran tribulación está reservada solo para el futuro. Ahora mismo, la iglesia está sufriendo gran tribulación. Entonces, vemos los versos del 3 al 17, en donde Satanás hará todo para destruir al pueblo de Dios, pero en vano. Los cristianos contra los cuales Satanás dirige su ataque son creyentes que componen la iglesia empírica de la tierra. O sea, está la iglesia universal y está su expresión en las iglesias locales. Entonces, la expresión en las iglesias locales que son los creyentes de carne y hueso, la iglesia como institución, y los creyentes de carne y hueso son los perseguidos. Pero Dios siempre protege su iglesia, la reserva, porque es su iglesia. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de él. Entonces, toda la escena ilustra la promesa de Jesús en el sentido que él edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro a Jesús y de Jesús a Pedro? ¿Verdad? Cuando Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y Jesús le contesta, pues aquí te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o de la muerte o del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. O sea que el Señor establece y afirma desde ese momento que la iglesia es victoriosa. Este capítulo presenta de forma genial, en una cápsula, la historia de la redención. El plan de Dios desde la eternidad es redimir al ser humano. Lo hace a través de la sangre de su Hijo, el Cordero, y nos atribuye con ello la victoria sobre Satanás, quien no obstante a sus gestiones para destruirnos, no lo ha logrado ni lo logrará. Gloria a Dios por su gracia y por la sangre del Cordero. Hasta aquí el capítulo 12. Preguntas, comentarios sobre el mismo. Este capítulo 12, yo le decía a Paco o a alguien, no sé si a Sandra hoy,
que es un capítulo extraordinario para poder predicar, posiblemente en 2 o 3 sermones, porque contiene unos puntos teológicos bien fundamentales e importantes y trascendentes para los creyentes y para la iglesia en general. Y hay mucha gente que desconoce esto porque como no se enseña el Apocalipsis en las iglesias y no se predica de esto, pues la gente lo desconoce. Pero hay riqueza extraordinaria en este capítulo 2. Yo les exhorto a que lo lean, lo relean en su casa y mediten y reflexionen sobre esto que acabamos de hablar. Marta. Sí, este capítulo me suena bien con mucho colorido, ¿verdad? Porque al principio es la mujer vestida como de sol, que está embarazada, pero luego viene el dragón. Entonces ella sale al desierto, que significa el periodo breve el lugar de perfección divina. Y luego de esto viene la guerra. O sea que hay mucho contraste. Hay mucho contraste. Está la mujer que algo el sol, luego viene el dragón. Entonces luego ya se va al desierto. Pero luego entonces viene la guerra entre los ángeles y el dragón con sus ángeles. Pero entonces luego viene esa parte hermosa donde dice que cuando ella va hacia el desierto, el diablo arroja agua por su boca, casi como un río, para que sea arrastrada, y ahí mismo viene la tierra y la ayuda y abre la tierra para que se traiga esa agua. No es otra cosa que la protección de Claro, Dios, claro, pero que tiene mucho contraste. Sí, no es bien. como otros capítulos que hay bestias o hay cosas, ¿verdad? Aquí hay como que un contraste. Siendo ese contraste, así que tú crees, si me puedes decir cuál es el significado de ese capítulo más profundo. ¿Cuál sería el significado? Bueno, sí, creo que lo hemos mencionado, pero el significado de ese capítulo es presentar el conflicto cósmico entre Dios y Satanás, cuando Satanás quiere impedir que el plan de Dios se realice en la persona de Jesucristo y de la iglesia. Y cómo Dios cuida a la iglesia, la protege e impide que Satanás destruya a la iglesia y a Jesucristo y finalmente le da la victoria. Ese es básicamente el significado de ese capítulo. Es un capítulo que presenta por eso hay contrastes, porque es un conflicto. Como es un conflicto, pues hay contrastes. El bien, el mal, Dios, Satanás, la iglesia, los ángeles caídos y demás. Y entonces cuando habla de esa guerra que hubo entre, ¿verdad?, el ángel Miguel, Satanás, realmente es también simbólica para indicar que Satanás fue arrojado. O sea, con el solo hecho de la victoria que Jesús ganó en la cruz, no era suficiente para que Satanás fuese desalojado de un puesto de privilegio que pudo haber tenido en algún momento. Y creo, me da la impresión, Ariel, que hay algo también sumamente hermoso y esperanzador en ese capítulo, en el capítulo 12. Está implícito, pero no está tan implícito, al menos para mi lectura, es que muchas veces, en no pocas ocasiones, hemos visualizado como una especie de equivalencia entre Dios y el diablo, o el bien y el mal, pero es que el Dios y el bien es infinitamente superior a todo mal. En el cristianismo no hay dualismo. Exacto. El dualismo no existe. Exacto. Existe el yin y yang, Sí. en donde hay una fuerza Sí. blanca y Sí. una negra igual. Ujú. Todo ese asunto que también fue parte de un mensaje subliminal de la guerra de las galaxias, la fuerza, el asunto de la fuerza, el poder del, ¿cómo era? Estaba el poder. Sí. Paco, tú que The dark side of the dark force. Dark side of the La force. fuerza, el el lado lado oscuro de la fuerza Sí. y el lado bueno de la fuerza, que eran equivalentes, iguales, aquí no. Gracias por ese punto, Evelio, porque sí, no sí. hay manera. Satanás, con todo el poder que pueda tener, es una criatura. Por Exacto. lo tanto, es infinitamente menor, no solamente él, sino cualquier influencia que pueda tener como criatura, a Dios y su influencia.
Así que desde la perspectiva de la fe, ante precisamente siguiendo el rastro del símbolo, pero como un signo visible que expresa realidades invisibles, o sea, no lo veo en un sentido modernista, ante las sombras cósmicas, desde una perspectiva de fe, serenidad. Amén. Serenidad. Amén. Sí. De hecho, en el capítulo 13, cuando se describe la bestia, Sí. no que surge la bestia, sino que Sí. se describe, porque ya la bestia Sí. está en acción. Sí. El misterio de iniquidad existe, Sí. lo vamos a ir viendo. Dios dice, abonando a lo que tú estás diciendo Sí. muy bien, Sí. aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Y los santos en Apocalipsis son los creyentes, los santos, son los que han sido santificados por él. Así que lo que tú estás diciendo es perfectamente correcto. Cuando uno ve ese capítulo, uno dice, Exacto. estamos protegidos, a pesar de estamos bien, porque primero somos miembros de la iglesia gloriosa. A pesar de los coletazos Sí, del dragón ya muerto. con la- Ajá, a pesar de los coletazos ya muertos. Y Sí. así que es un Sí. capítulo hermoso, porque lo hemos vencido con la sangre del Cordero. Dos preguntitas. Si pudiera definir lo que estabas hablando del misterio de iniquidad y también Usted me adelanta siempre, ¿ah? ¿cómo? Usted me adelanta siempre. Me quedo entonces con la que voy a hacer ahora y es No, diga, el misterio de iniquidad, ok. cuando habla de que es como si en el mar se dieran dos caídas. La caída de perder la participación del reino de los cielos y la caída de perder el acceso Es correcto. a esa dimensión de como si fuera un fiscal cósmico. Sí, ya. De alguna manera, lectura, y es una pregunta, ¿verdad?, un poco más amplia del tema, pero yo creo que puede ser relacionada. Libros como el libro de Enoch, que es como un libro antiguo de los judíos, que de algún modo hubo como un debate inicial de si incluirlo o no en el canon antiguo. ¿Arrojaría algún poco de luz en términos de entender esas huestes, potestades, esas dimensiones? No arroja luz, porque desde el punto de vista teológico, ni siquiera, vamos aquí a hablar claro, ni siquiera está en los deuterocanónicos. O sea, la Biblia protestante tiene 66 libros, la Biblia católica tiene creo que 7 libros más, que se conocen como los deuterocanónicos o apócrifos desde el punto de vista protestante. Ni siquiera el libro de Enoch está ahí. Por lo tanto, presumiendo que el canon fuera de 66 más 7, 73, lo que está ahí es la revelación y es suficiente para entender cómo ha operado Satanás y cómo ha operado Dios desde el comienzo. ¿Okay? O sea que no da luz. Los libros como el libro de Enoch, el Evangelio de Tomás y otros libros que La vida surgieron que es Hermes. Sí, exacto, el pastor de Hermes y demás, que se hicieron en el siglo II o III, son libros seudónimos y son invenciones de los autores, no son inspirados por el Espíritu Santo. Ningún libro que no sea inspirado por el Espíritu Santo puede arrojar luz sobre verdades inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso aquí uno es muy cuidadoso cuando oye profetas. ¿Qué dicen esos profetas del modernismo, del posmodernismo? ¿Qué dicen esa gente de la prosperidad? ¿Qué dicen esas sectas como los testigos de Jehová y otros? Utilizan el libro del Mormón, por ejemplo. Ese libro es un libro totalmente apócrifo, no tiene nada que ver con la revelación de Dios. Sin embargo, cuando tú lo lees, dices, wow, mira lo que dice aquí, otra explicación, otra versión de la creación. Y pues, eso hay que rechazarlo, uno lo puede leer, pero no para admitir información suplementaria o complementaria a la fe revelada en la Escritura, que es la Sagrada Escritura que es inspirada por Dios. ¿Ves?
Así que sí, uno lo puede leer de referente y para saber, mira, lo que escribió fulano, pero no como para buscar una explicación a cosas reveladas. ¿Okay? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Nos veremos el próximo mes con el capítulo 13, que es el capítulo de la bestia y del falso profeta. Y vamos a ver la bestia cómo es, o sea, cómo se describe. Obviamente la descripción, pues es una descripción muy grotesca, vívida, un poco grotesca, etcétera, pero igual es simbólica para manifestar o presentar los aspectos de maldad que hay en la manifestación de lo que se llama en Apocalipsis la bestia. Entonces, el misterio de la iniquidad tiene que ver con el anticristo, con la bestia. O sea que ya el misterio de la iniquidad, que es la bestia, está en función, como hemos dicho, a través de la historia, pero va a ser una manifestación escatológica. Y cuando lleguemos ahí, vamos a hablar de la ONU, vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo Monetario Internacional y de otras cosas. ¿Ok? Eso va a ser en el próximo encuentro. Sí, en el próximo encuentro. Se están ya confabulando e integrando para llevar a cabo algo que desde un punto de vista es totalmente diabólico y está alineado con la profecía apocalíptica. Pues le queremos agradecer a nuestro hermano Ariel Noble por su gran conocimiento teológico compartido. El elemento clave del Apocalipsis, a medida que he estado viniendo aquí a compartir con ustedes, y ya lo sospechaba, pero ahora lo confirmo aún más todavía en profundización. Como por ejemplo me viene a mente que es un excelente teólogo en mi iglesia, el padre Damián Wolf, el elemento esperanzador, y aquí lo confirmo más, el elemento esperanzador del Apocalipsis. Me viene a mente esa imagen bellísima que vi en una película hace mucho tiempo, precisamente sobre la narrativa de Juan. Él está en una cueva en la isla de Patmos, entonces tiene, obviamente apelando al imaginario del cine, pero muy hermoso, tiene una visión de Jesús, y cuando tiene la visión de Jesús, Jesús le dice en ese encuentro, Señor discípulo, en ese encuentro totalmente inherente de una devoción auténtica y hermosa, le dice: no tengas miedo, yo he vencido el mundo. Aleluya. Amén.